¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Dónde estás, Óscar, hoy? Pues hoy estoy en mi despacho en la oficina en Barcelona. Bueno, además En Barcelona. Sí, sí. eres una persona que te mueves además por tu responsabilidad dentro de Sener actualmente, que es la compañía en la que estás trabajando actualmente, y ya hace unos cuantos años, ya entraremos en ello, pero bueno, que te mueves mucho por España, sobre todo dentro entre Barcelona, Madrid y Bilbao, ¿no? Por lo que hemos comentado en algún mail que nos hemos cruzado antes de tener esta sesión. Oye, ¿y Sí. quién es Óscar Juliá? Vale, pues oye, Óscar Juliá, pues oye, es un ingeniero de telecomunicaciones, pues bastante inquieto, ¿vale? Y quizá por eso me dieron la responsabilidad de dirigir la innovación en la compañía. Básicamente es esto, una persona inquieta que le gusta pues aprender continuamente y eso pues puede llegar a generar cierta frustración, ¿no? Porque con la velocidad a la que va todo, pues mantenerse al día de todo es imposible, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, ahí estamos. Me gusta esa palabra que acabas de utilizar. Bueno, me gusta. Creo que es interesante la parte de la frustración que tenemos, yo creo, todos los que trabajamos en el ámbito tecnológico, por toda esta, no sé, vorágine, no sé cómo denominarlo, me quedaría con eso, como esta vorágine de querer como ir a más, ¿no? Y tú ahora es como que tú tienes algo y ahora quiero más, ¿no? Y saco o publico o mejoro o implemento una solución que nos ayuda a, sabe Dios qué, ¿no? Eso ya veremos si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Pero sí, esa sensación de frustración yo creo que es algo que está dentro de los profesionales que estamos ahí peleando con estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa sensación de que cuando abres una ventana, pues se te abre un mundo nuevo, ¿no? Entonces, nunca cierras cosas y parece que el otro día lo escribí en LinkedIn, ¿no? Un poco lo de Sócrates, ¿no? Del solo sé que no sé nada, ¿no? Que cada día esa sensación va en aumento, ¿no? Por eso, Ujú. porque abres una puerta o un libro o lo que sea que abras y descubres que ahí puedes estar toda una vida aprendiendo, ¿no? Y que evidentemente no lo podrás hacer. Eso es, lamentablemente. Porque los que somos Lamentablemente, correcto. Sí, acabas de sí. decir otra cosa también que es la inquietud, ¿no? El tener inquietud por las cosas, ¿no? Tener esa curiosidad, ¿no? Yo lo he dicho Sí. muchas veces en distintas conversaciones con profesionales y no y con gente muy cercana, ¿no? De la familia. Y decir, joder, al final, lógicamente estamos aquí todos de paso, sabemos que tenemos un día que ha iniciado nuestra vida. Por suerte hemos nacido en España, en este caso, en Europa, y somos unos privilegiados en ese sentido, pero cuántas cosas nos vamos a perder lamentablemente. Los que somos curiosos, pues lógicamente pues te fastidia, ¿no? Que un día pues ya no estarás aquí y te vas a perder lo que va a ocurrir en los próximos decenios, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Efectivamente, pero tenemos la suerte que estamos viviendo una época que estamos aprendiendo mucho más que en otras épocas, ¿no? Al menos tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Con lo cual, oye, creo que hay que ser positivos y quedarse con la parte buena, ¿no? El Eso día que no es. estemos, pues que venga detrás ya que aprenda lo que quiera. Oye, ese apellido, Juliá, lógicamente te delata. Yo decía, te presentaba como Juliá, lógicamente no lo tenía interiorizado, Juliá, pero me acuerdo ahora fíjate, yo soy del año 74, con lo cual cumplí este año 50 años en marzo, y me acuerdo, yo jugué al fútbol unos cuantos años y en el Real Oviedo, cuando el Oviedo estaba en primera división y había un jugador catalán que era Juliá, que de hecho fue capitán del Real Oviedo. Por eso me acaba de hacer ahora como la mente, como flash, ¿no? Decir, ostras, cuando lo pronunciaste en catalán, me acabo de Sí, acordar de aquel Juliá que jugaba en el Oviedo, creo que jugaba de lateral derecho, el Juliá, quiero recordar, y que fue capitán y además era una persona muy querida dentro del club. Bueno, simplemente ese... sí, sí, hombre, si se llamaba Julia, seguro que era querido. Eso no me cabe la menor duda. Pero no, vamos, es verdad. No lo he dicho para corregirte, sino porque estoy habituado que me llamen Juliá, evidentemente, que es como se pronuncia en castellano, ¿no? Pero vamos, sí, sí, el apellido es catalán y sí, sí, ya aquí estamos. Oye, si nos vamos a tu infancia, que es otra cosa que me gusta preguntar mucho a los profesionales que pasáis por estas sesiones, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, Óscar? De tus inicios,
en el colegio, de la familia, no sé, esos momentos que todos hemos vivido de pequeños y que lógicamente te marcan en un primer momento, pero que después lógicamente te hacen también evolucionar cuando empiezas a pasar cursos, ¿no? Y a vivir aventuras, esas aventuras que todos de niño hemos pasado, ¿no? Por ellas. Totalmente. Mira, mi infancia fue en Mataró, ¿vale? Porque yo soy nacido en Mataró, que es una ciudad que está pues, a 30 kilómetros de Barcelona, al norte, en la costa, y ahí pasé mi infancia, vamos, y mi juventud, y hasta que me fui a estudiar la carrera, y cuando acabé la carrera me fui a vivir a Barcelona, ¿no? Pero la pasé en Mataró. Y yo, bueno, lo que recuerdo con más cariño es que yo jugaba baloncesto. Yo no jugaba fútbol porque, vamos, yo en fútbol era muy malo. De hecho, jugué un año y alguien con un buen criterio me dijo que no era lo mío y me dediqué a jugar a baloncesto. De hecho, jugué hasta los 24, 25 años y fui entrenador y todo. Uh-huh. Y creo que, yo siempre digo que el baloncesto creo que me marcó bastante, o mucho, ¿no? Y creo que muchos de los valores que transmite, en este caso, un deporte de equipo, no tiene por qué ser el baloncesto, ¿eh? Pero de trabajar en equipo, de luchar juntos, de ganar juntos, perder juntos, lo de la diversidad, porque yo jugaba, yo iba a un colegio que era un colegio concertado y era, al final, el ambiente en ese colegio era el que era, ¿no? No era, para mí no transmitía la realidad de la sociedad. En cambio, jugaba en el equipo de baloncesto de la ciudad, ¿no? Y ahí al final nos mezclábamos gente de barrios muy distintos. Y además recuerdo que cada año, pues en verano, había como una selección de jugadores otra vez. Es decir, que cada año recuerdo, todavía a veces me despierto pensando en aquellos momentos, ¿no? Que había como una selección cada verano y no sabíamos si íbamos a continuar o no. Yo, por suerte, continué hasta que cumplí los 18, ¿no? Pero cada año había mucha mezcla y creo que esa parte de mezclar gente de culturas y de orígenes distintos, a mí creo que me marcó y me ha ayudado mucho en mi vida posterior, ¿no? En la vida en la que por narices te cruzas con gente de culturas muy distintas y creo que eso del baloncesto me marcó. Entonces yo destacaría eso de la juventud. Qué bueno. Otra cosa es el colegio, que allí, pues oye, tuve una etapa pues bastante normal, era buen estudiante, sacaba buenas notas y bueno. El colegio, pues bueno, colegio normal, vamos. No, pero mira, me gusta eso que acabas de decir también del deporte, ¿no? Porque al final el deporte une mucho, te permitía, por ejemplo, a mí fueron momentos, yo cambié mucho de colegio de pequeñito porque mi padre trabajaba en banca, siempre en Asturias, ¿eh? Ahora estoy hablando desde Gijón. Pero me tuve que mover mucho porque mi padre trabajaba en banca y antiguamente pues a los que trabajaban en banca, los empleados de banca, los movían mucho cuando tenían cierta responsabilidad dentro de las oficinas. Supongo que sería para que no cogieran confianza con el cliente y hicieran alguna cosa que no tendría que estar bien considerada, digo yo, ¿no? Algo de esto tendría que haber. Pero me moví mucho en Asturias y fíjate que si nos centramos en una única comunidad autónoma tan más pequeña como es Asturias, que actualmente creo que pasa por poco del 1.000.000 de habitantes, y yo viví tanto en el occidente como en el oriente, como en el centro, y en distintos centros porque está la cuenca minera aquí, bueno, hay dos cuencas, la del Nalón y la del Caudal, pero esa manera de llegar al colegio, claro, imagínate, quinto y sexto de GB, para los que somos de esa época, quinto y sexto de GB, séptimo y octavo de GB, primero de BUP, tercero de BUP, ¿no? O sea, esos cambios que además son en edades muy, muy concretas, te ayudaba el deporte a socializar y a entrar en los grupos, ¿no? Entonces, como en este caso a mí se me da bien el fútbol, lo que tú dices del baloncesto, encontrabas a piñas de personas que te ayudaban, ¿no? En ese camino. Bueno, vamos a dejar esto para otro momento. Oye, ¿y cuándo a Óscar le empieza a picar el gusanillo o empiezas a entender dentro del bachiller, me imagino, cuando ya uno tiene que coger ciertas asignaturas y tienes que tomar una decisión de escoger una carrera? ¿Por qué optas por una ingeniería como telecomunicaciones? Que además no es una ingeniería tampoco de las sencillas, digamos. Bueno, yo creo que no hay ingeniería sencilla. Pero bueno, ¿por qué teleco? Sí, pues la verdad es que te podría soltar aquí un rollo que lo tenía todo meditado, pero realmente no fue así. Es decir, como decía, era buen estudiante y cuando creo que en tercero de BUP nos hacían escoger ciencias o letras, pues me dijeron todas ciencias, que se te da bien esto, pues venga, ciencias. Pero realmente a mí me gustaban las mates, la física, la química, me gustaba mucho, pero también me gustaba la parte de literatura, la historia, de hecho me gustaba todo, ¿no? Entonces,
casi que me decanté por ciencias, pues eso, porque sacaba buenas notas. Y luego me acuerdo que cuando acabé el COU, que es cuando tenés que escoger, ¿no? La carrera universitaria, que por cierto ahora le he tocado a mi hijo. Tengo un hijo que ahora ha acabado la selectividad y ahora justo ha escogido lo que tenía que escoger, ¿no? Y he pasado otra vez por ese proceso, ¿no? Pero realmente yo recuerdo que estaba prácticamente en la víspera de escoger y dudaba entre teleco, entre matemáticas y arquitectura. O sea, fíjate que era un poco variadito, ¿no? Y al final me decanté por teleco porque mi profesor de matemáticas en COU era ingeniero de telecos y fue el que me dijo, telecos, que oye, que esto tiene muchas salidas y es una ingeniería y así es como escogí telecos, sinceramente. Es decir, que no... me quedé con la gusanillo, sobre todo de la arquitectura. Uh-huh. Y me quedé con las ganas. Tanto es así que cuando acabé telecos estuve a punto de matricularme en arquitectura. Ostras, Y la pues. que era mi mujer, mi novia en aquel momento, que era mi mujer, me lo quitó la cabeza. Me dijo, ponte a trabajar ya y déjate de estudiar, ¿no? Pero me quedé con las ganas de estudiar arquitectura. De hecho, mi hijo va a estudiar arquitectura, curiosamente. Qué bueno. Fíjate que es otra cosa que ha salido también en muchas de las conversaciones que hemos tenido, el tema del mentor, ¿no? O del guía, esa persona que te encuentras en el camino y que en algún caso pues te da esa visión, ¿no? Para decir, oye, Óscar, mira, yo he cursado esto, he hecho esta carrera, creo que te va a ir bien por aquí, tira por esa vía, ¿no? Y lógicamente, qué importante es esa figura del profesor o del tutor o del mentor en un momento dado que te ayuda a encauzar ese camino, ¿no? Estarás conmigo, ¿no? En esto, que a veces... Sí, totalmente. En mi caso fue este profesor porque en mi casa, oye, por desgracia no pudieron estudiar en su día y ahí no me podían ayudar mucho. Mi familia pues era gente, vamos, muy trabajadora, pero no habían estudiado, no tenían mucho criterio, ¿no? Y en este caso tampoco tenía ningún familiar que hubiese estudiado carreras de ingeniería y tal. Y fue este profesor que me caía muy bien y de hecho me acuerdo que en COU yo organizaba clases de matemáticas los sábados por la mañana para unos cuantos taraos como yo que nos gustaban las mates y nos explicaba cosas ya de primero de carrera. O sea, vamos. Y claro, yo con este hombre estaba casi enamorado, ¿no? Entonces, cuando él me dijo haz telecos, pues oye, pues ahí que me fui. Ya está. Y esa etapa de estudiante universitario en la Politécnica de Cataluña, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo recuerdas esa época de estudiante universitario? Pues oye, la recuerdo, es una mezcla, ¿no? Entre dureza y diversión, ¿no? Dureza porque, sobre todo los primeros, diría 3 años, 2, 3 años, eran muy duros. Me acuerdo que, además, el año que yo hice telecos ahí en la UPC, fue la nota de corte más alta, ¿vale? Con lo cual, los que llegábamos allí éramos, vamos a decir, éramos los mejores, ¿no? Por decir así. Y recuerdo que llegábamos allí como muy sobrados, ¿no? Somos los mejores, ya verás esto y tal. Y me acuerdo que el primer examen que hicimos, que fue de control, de cálculo, de cálculo, me acuerdo que no aprobó nadie. Éramos 80 en clase y todo el mundo sacaba unos, doses, ceros, gente que venía de sacar matrículas de honor en COU. Y me acuerdo que a partir de ese día nos pusimos las pilas y nos pusimos firmes, ¿no? Pero sí que le recuerdo duro al principio, pero después, yo creo que ya cuando le vas pillando el tranquillo y tal, pues empiezas a pasártelo mejor, ¿no? A pasártelo mejor y a conocer pues gente todavía más diversa que en tu infancia, por supuesto. Y no, bien, la verdad es que muy bien. Uh-huh. Pero yo sigo quedándome con el baloncesto, ¿eh? El de ahí, o sea, ¿nunca te has reenganchado a algo de esto de veteranos o de antiguos alumnos o antiguos jugadores? ¿Nunca has tenido esa oportunidad? Que igual sí, igual la tienes, no lo sé. Bueno, sí. Bueno, hicimos alguna vez sí, con algún partido hemos hecho de antiguos jugadores y tal. Incluso aquí en Sener, pues también he hecho un equipo de baloncesto, ¿eh? Lo que pasa es que ya hace años que no voy, porque es que la cabeza y el cuerpo no van acompasados. Con lo cual, me acuerdo de la última vez que fui, que a lo mejor ya era 15 años, ¿eh? Me lesioné, porque me acuerdo que salté
Y el momento de saltar ya vi que mi cabeza quería saltar, pero mis piernas no. Ya cuando, ya creo que cuando aterricé me rompí el tobillo, con lo cual lo dejé. Oye, Pero no es por falta de ganas, ¿eh? Si fuera por mí, vamos, seguiría haciendo. me imagino. Eso, el que ha practicado deporte lo tiene ahí dentro, pues siempre le pica el gusanillo, ¿no? Y tener la Sí, sí. oportunidad. Ahora intento practicar deportes más tranquilos, como ir a correr y esas cosas. No, eso tiene menos riesgo. Bueno, depende. El otro día yo salí a correr y me pegué un hostiazo considerable porque tropecé, caí. O sea, caí, que me pegué. Bueno, la rodilla me quedó bastante dañada y tuve suerte porque estas caídas a veces que son tontas, ¿no? Porque son tú solo, pues bueno, a veces también pueden tener alguna consecuencia, pero bueno, Sí, sí. vamos a dejarlo ahí. Oye, y cuando acabas la carrera, ¿cómo gestionas tu primera oportunidad laboral? ¿Cómo llegas a oportunidad laboral? Porque además ahora nos vas a contar que llevas unos cuantos años en la compañía en la que estás trabajando actualmente, que no el idilio, digamos, dura unos cuantos años. Sí, de hecho, esto creo que no aparece ahí en el LinkedIn, pero yo entré de becario en CENER. Es decir, el idilio dura desde antes de acabar la carrera ya. Pues mira, eso lo he estado mirando, lo he estado revisando esta No, mañana y eso no sale. eso no sale, no sale que fuiste becario No de sale. Sener. Correcto. De hecho, y vi, vamos, el anuncio de que necesitaban becarios, lo vi colgado ahí en un tablón de anuncios en la escuela de Teleco. Que esto a los jóvenes pues les sonará chino, ¿no? Pero antes había unas cosas, unos papeles que se colgaban y ahí pues lo que ahora todo es digital, todo era en papel, ¿no? Y ahí me acuerdo que vi varias ofertas, vi la de Sener y bueno, me fui a la entrevista y pues ahí entré de becario sin tener muy claro pues el futuro que me va a deparar, por supuesto, ¿Y y aquí sigo. en ese momento conocías algo de la compañía? ¿Te sonaba de algo o simplemente fue una oportunidad, la viste, aplicaste y empezaste lógicamente a conocer esa organización en ese momento? Pues no la conocía. Lo que sí que hice fue un poco comparar las distintas ofertas que había colgadas. Estoy investigando un poco, ¿no? De las empresas de qué eran, ¿no? Sí que había muchas ofertas de empresas de consultoría, de consultoras, pero yo quería probar con una empresa de ingeniería, ¿no? Que al final es lo que había estudiado. Y la verdad es que, pues sí, en la entrevista haciendo muy poco de Sener, por lo que había podido investigar, que en ese momento, en el año 99 creo que era, no existía, vamos, no podías navegar mucho por internet y descubrir que era Sener. Entonces, bueno, entré como becario. O sea, Sí. entraste como becario y actualmente llevas 23 años en la compañía. 23 años más 1,5 de becario, o sea, casi 25. Sí. O sea, ¿y cómo se vive eso en una época en la que la gente a veces dura tan poco en el trabajo porque la gente, hay una movilidad que yo creo que eso es muy... En Estados Unidos ocurre mucho, ¿no? Y otros países, pero sin embargo nosotros pues estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos o quien fuera, pues que entrara en una institución, una organización y que ahí se quedara, ¿no? Y fuera labrando su futuro en esa misma institución, en muchos casos, ¿no? Lógicamente en otros no, pero una persona que lleva 25 años o casi 25 años en una compañía, que la ha vivido desde dentro y la gente la ha visto crecer, evolucionar, y tú profesionalmente y personalmente también con ella, ¿cómo vives ahora con tus equipos? Que me imagino que esto te tocará lidiar y entraremos después un poco más en detalle. Esa retención del talento, esa cultura de la compañía, esa convencer y trasladar al otro que está trabajando, que puede tener una carrera profesional dentro de una compañía como Sener, ¿no? ¿Cómo vives esto, esa dualidad que hay ahora en el mercado laboral? Pues es curioso. A ver, mira, por un lado, yo sí llevo casi 25 años aquí, es porque Sener me ha permitido hacer cosas muy diversas, ¿vale? Sener es una empresa que está en sectores muy distintos y me ha permitido pues, ocupar posiciones muy distintas. Si no, probablemente no estuviera aquí, ¿no? Porque un poco es contradictorio decir que soy inquieto con llevar 25 años en el mismo sitio, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Porque Sener me ha permitido hacer cosas muy diferentes, ¿no? También es verdad que en Sener hay bastantes personas que llevan muchos años en la compañía, ¿no? O sea que no soy un caso excepcional, ni mucho menos, ¿vale? Quizá porque Sener es una empresa familiar
y eso todavía se nota mucho, ¿no? La forma, la cultura de la compañía, la forma como la gente se relaciona, este sentido de pertenencia, ¿no? Y de que la gente aquí pues quiere perdurar, ¿no? Yo creo que no soy una excepción. ¿Y eso cómo se transmite a los jóvenes? Pues la verdad es que te miran raro, ¿no? Te miran raro cuando les dices que llevas aquí pues toda la vida, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿no has tenido la inquietud de ver otras cosas y tal? Bueno, pues sí que he tenido esa inquietud a veces, ¿no? Pero como se me ha permitido pues esa inquietud, pues manejarla dentro, pues no he tenido esa necesidad de salir. Claro. Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones es otra cosa. Se mueven mucho más por proyectos, ese arraigo a la empresa pues no lo tienen, no creo que no establecen ese vínculo, ¿no? Incluso emocional, ¿no? con la compañía. Pero sí que luego lo hablamos más en profundidad. Sí, no, esto que acabas de decir que yo creo que lógicamente es importante cuando uno quiere, pues eso, lo que decías antes al principio, ¿no? Cuando uno es inquieto y quiere evolucionar profesionalmente y hay una compañía en la que entra, entre comillas, por casualidad, ¿no? Pero pues seguramente que detrás de esa casualidad hay alguien que pensó que Sener tenía que estar puesto en ese tablón de anuncios de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Con lo cual ahí había un pensador, un estratega que está diciendo, oye, ¿el talento dónde está? ¿No? Está en las universidades, pues vamos a ir a colocar nuestra oferta en esos tablones, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba mirando ahora que estaba revisando el perfil en LinkedIn mientras estábamos hablando y algo curioso que no lo había leído hasta ahora es que, por ejemplo, tuviste la oportunidad, si quieres después nos comentas un poco más tu trayectoria, aquello que quieras destacar, pero, por ejemplo, en el año 2013 y durante 7 años tuviste la oportunidad de ser el director general de una compañía que era una empresa del grupo, que era una startup que se dedicaba a más de lo que tú acabas de decir, a cambiaste digamos, de negociado, por decirlo de alguna manera, y era una empresa que estaba trabajando o empezaba a trabajar en el negocio sanitario en automatización de procesos de laboratorio y medicina regenerativa. Y sin embargo, si alguien escruta tu portfolio de trayectoria en Sener, trabajaste como el coordinador de sistemas e instalaciones en el metro de Oporto, ¿no? Correcto, sí, sí. Toda esa evolución, Sí, sí. ¿cómo la vives personalmente dentro de la compañía? Aparte de esto que nos dijiste antes, de que la compañía te ha permitido hacer muchas cosas, pero ¿cómo uno va saltando de proyectos de ámbito ferroviario a ámbito sanitario y ahora, por resumirlo mucho, ser el director de innovación, que bueno, visto el perfil, también me encaja, ¿no? Esa parte de inquietud y de temperamento para afrontar un reto como es el ser el responsable de innovación de una compañía. Sí, a ver, yo creo que esta startup sanitaria tiene truco, ¿eh? Ya te contaré, ¿no? Es decir, mi trayectoria, o sea, mi background técnico, ¿vale? Es más en el entorno ferroviario, ¿vale? De hecho, cuando entré, estaban en este tipo de proyectos y allí pues sí que estuve en proyectos del ámbito ferroviario, desde tranvías hasta proyectos de alta velocidad, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad, efectivamente, de estar viviendo en Oporto pues, casi 2 años, ¿vale? Trabajando ahí para el metro de Oporto, que es cuando se estaba empezando a construir, ¿vale? Por esa época. Y ahí nos enviaron un grupo de personas de Sener, pero también de Metro de Barcelona, etcétera, que íbamos a ayudarles. Luego estuve en el proyecto de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán, ¿no? Que era una línea internacional. Y mi background, ya digo, era muy ferroviario. De hecho, fui jefe de una sección de toda la parte de las instalaciones de comunicaciones y señalización, ¿no? Que es el sistema que hace que se muevan los trenes de forma segura. Y ahí pues me hicieron responsable de esta sección, que es en la que estaba yo, me hicieron jefe de esa sección, y ahí la hicimos crecer. Y de allí pues ya empecé a tener roles pues más de gestión, no tanto técnicos, ¿vale? Y ahí fue cuando pasé a ser director de la división de Barcelona, que agrupaba secciones muy diversas, no solo ferroviarias, sino también de puertos, de aeropuertos, de temas de healthcare, ¿vale? Y fue cuando pusimos en marcha en su momento era una startup, ahora es un negocio consolidado dentro de Sener, para
pues eso, para fabricar máquinas de automatización de procesos de laboratorio. ¿Vale? También hicimos unos pinitos con temas de medicina regenerativa, ¿no? Y por eso me pusieron al frente de esta nueva empresa, vamos a decir. ¿Vale? Pero no estaba yo solo, ¿eh? Habría un montón de gente más que eran los técnicos realmente. Yo me dedicaba más a la parte más de gestión. Es decir, que mi background técnico, digamos así, era muy ferroviario, y luego ya cuando fui ascendiendo a posiciones de más de gestión, pues la verdad es que me tocó gestionar ámbitos muy distintos, de los cuales la mayoría de ellos no soy experto, ¿vale? Porque no vengo de ese mundo. Oye, Óscar, ¿y cómo uno llega a ser el responsable de innovación de una compañía como Sener? ¿Y qué te encuentras, gente, cuando llegas quien haya decidido, ¿no? que Óscar tenía que ser esa persona, ese profesional, que además empezaste en un momento complicado porque empezaste en enero del 2020 sí, y en marzo... una buena época. Claro, sí, y en marzo, que eso también... En los recorridos profesionales de cada uno, lógicamente esos recuerdos están ahí muy, muy presentes, ¿no? Por el tema de la pandemia que nos tocó vivir. ¿Cómo recuerdas esa llegada y esa oferta o esa posibilidad de tener ese rol dentro de esa compañía que te vio llegar, que te vio como becario y que de repente la gente ahora tienes una visión como muy abierta, ¿no? Muy global, porque desde una posición de este tipo lo que te permite es estar también pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser esta empresa dentro de unos años y qué tenemos que hacer para seguir siendo sostenibles en el tiempo, ¿no? Correcto. Sí, bueno, pues mira, yo creo que esa oportunidad me vino porque era por la inquietud que comentaba antes y por ser muy pesado, ¿no? Me explico. Cuando era director de la división, trabajábamos para prácticamente todos los negocios y tenía una visión no tan general como ahora, pero bueno, veía bastantes cosas. En ese momento, la dirección de innovación que había era, vamos a decir, era no tan fuerte como ahora, ¿no? Es decir, más evangelizadora. Es decir, lo que decía era, daba indicaciones a todos los negocios, de todas las divisiones productivas sobre cómo tenían que innovar. Entonces, oye, que cada uno haga el bien, ¿no? Es decir, que cada uno con el presupuesto que tiene asignado, pues que vaya innovando, ¿no? Estoy un poco caricaturizando, ¿no? Pero era un poco así, ¿no? Entonces, nosotros me acuerdo que en la división de Barcelona, pues ese presupuesto nos lo gastábamos cada año o lo invertíamos, según como lo veas, ¿no? Y además era muy crítico en cómo otras divisiones, otros negocios utilizaban su presupuesto para innovar, ¿no? Porque yo consideraba que no estaban sacándole el rendimiento que se le podía sacar a la potencia que tenía ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, estuve ahí, me acuerdo, bastante tiempo, 1 o 2 años, pues hablando con el director general corporativo, pues un poco de cómo pensaba yo que se podía cambiar la innovación en Sener. Entonces, en un momento, pues me acuerdo en mediados del 2019, pues me dijo, oye, pues hazlo tú. Si tienes tantas ideas y lo ves tan claro, pues oye, te pones tú de director de innovación y venga, y lo arreglas todo. Porque esto que has dicho que se tenía que arreglar. Ese rol Óscar no existía en ese momento. Sí que existía, pero la persona que estaba antes tenía un doble gorro, ¿no? En este caso, además de ser directora en este caso, que era una mujer, además también compaginaba con otra posición en la estructura, ¿no? Entonces, tampoco tenía equipo para innovar como tal, ¿no? Y por eso al final era una persona que una parte de su tiempo se dedicaba pues a la innovación, a la gestión de la innovación, pero no le daba la vida, evidentemente, ¿no? Por tanto, por eso decía que era una innovación como muy con poca, decía poco fuerte antes, ¿no? Poco, que no se podía meter mucho en las cosas porque no tenía tiempo ni equipo, ¿no? Entonces lo que hicimos en enero del 20 fue crear un poco más de estructura, poner a gente dedicada a esto y dotarle de más fuerza a esta posición de innovación. Que es curioso porque Sener históricamente siempre ha innovado. Es una empresa de ingeniería y tecnología, por tanto, siempre ha innovado, ¿no? Pero creo que desde enero del 20 hemos estructurado un poco mejor, y no porque esté al frente, porque ya digo, somos un equipo y no estoy solo, ni mucho menos, pero creo que le hemos dado pues otra dimensión y
y me da la sensación que estamos haciendo cosas más potentes, ¿no? Uh-huh. Y tu percepción, mira, porque también estaba leyendo esta mañana un informe de Fundación Cotec, que me imagino que conocerás, en el que hablaba de la implementación de la innovación en el marco de todas estas ayudas europeas que nos han llegado en los últimos años y cómo las compañías adoptaban esa innovación y cuál era el grado de ejecución del mismo, ¿no? Porque lógicamente cuando tú no ejecutas esas partidas de ayudas que se están poniendo a tu disposición, se pierden, es decir, se van para Europa y lógicamente pues no se activan. Si no se activan, pues son muchos miles de millones de euros que no se ejecutan, y que ahí también estoy de acuerdo contigo en que la innovación entendida, yo por lo menos como la entiendo, desde mi punto de vista, es algo que tiene que afectar posteriormente al mercado. Quiero decir que si tú inviertes en innovación es para llegar algunas veces, no digo todas, con un producto al mercado que mejore lo que tienes, ¿no? Actualmente. Por lo menos esa es mi intención. Sin embargo, aquí en este país, a veces la innovación es como una manera de financiarte. Dejémoslo ahí, no, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero no sé, esa es mi visión así, sin ser un experto, simplemente por lo que las experiencias que he tenido alrededor de ellas, ¿no? Pero sí me llamó la atención de este dato el hecho de la falta, o sea, la poca ejecución de proyectos que se hacen, que creo que era el 50% del total, y eso es un dato que me ha sorprendido, ¿no? No sé qué opinión tienes un poco y cómo vives tú también esta parte de qué es innovar, ¿no? ¿Qué es innovar para Sener y cómo vosotros hacéis esa innovación o queréis llevar esa innovación hacia vuestra compañía? Correcto, pues mira, para nosotros innovar, de hecho tenemos una especie de definición. Básicamente consiste, básicamente, luego no es tan fácil hacerlo, pero bueno, básicamente consiste, un poco como decías tú, ¿no? Es en pensar en nuevas soluciones que pueden ser productos, servicios, lo que sea, ¿no? Algo que aporte valor al cliente, ¿no? Y que, por tanto, nos pague por ello. Es así de sencillo, ¿vale? Es decir, innovar no va de hacer I+D. La parte de innovación es la I que viene después, que es convertir toda esta investigación, todo este desarrollo, todo lo que sea, en negocio. Ahí es la clave. Y creo que en nuestro caso, la tendencia natural de una empresa de ingeniería es de enamorarse del producto o enamorarse de la tecnología, ¿no? Y no enamorarse de la solución o del problema que tiene el cliente, ¿no? Y aquí es una pelea que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta internamente hacer cambiar esta mentalidad a las personas, ¿no? Y decir, oye, para nosotros lo que es oro son los problemas de los clientes o los problemas que tiene el sector X, ¿no? Porque si somos capaces de ofrecer una solución a ese problema, estaremos más cerca de que nos compren. Entonces, me consta que es un problema que no vemos solo nosotros, hablando con otros responsables de innovación, también la tendencia natural de mucha gente es a enamorarse de su producto o de lo que están desarrollando, ¿no? Y olvidarse a veces que al final aquello habrá alguien, que es el cliente, que tendrá que pagarte por eso. Entonces, yo creo que muchas veces cuando hablamos de innovación o hablamos de I+D más I, ¿no? Hay una gran parte de empresas que también tienen que existir, por supuesto, que están más centradas en la parte de I+D. Pero para mí esa parte creo que es más responsabilidad de los centros tecnológicos, de las universidades, que hacen esa investigación y luego las compañías lo que tenemos que hacer es traducir esa investigación, pues eso, en soluciones tangibles, ¿no? Eso es un poco lo que sería la innovación. Y si quieres hablamos también de los fondos de Generation, pero eso es un capítulo también monstruoso. Bueno, yo creo que eso daría para otra tertulia, ¿no? Más que podcast. Sí. Porque sí, hombre, habría muchas cosas que decir y que opinar. Pero no, ahora cuando decías esto me estaba viniendo a la cabeza el hecho de cómo por ejemplo, vosotros definís dentro del equipo de innovación, que si nos puedes también contar un poco qué roles existen o cómo lo tenéis conformado. ¿Quién es el que, digamos, propone o digamos, lista
proyectos que puedan ser interesantes para vosotros? ¿Es el propio equipo de innovación? ¿Es negocio? ¿Son unidades de negocio de Sener que vosotros, digamos, les dais voz para que os comuniquen y os digan? ¿Es el propio mercado que a veces pues también te da una oportunidad y te dice, oye, esto podemos ir por aquí? ¿Cómo lo hacéis internamente? Lo que nos puedas contar, Pues lógicamente. sí, no, vamos, por supuesto, esto no es la fórmula de la Coca-Cola, ni mucho menos. Creo que está todo inventado. Creo que es una mezcla de todo lo que decías, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es definir muy bien la estrategia, ¿no? Y aquí básicamente lo hacemos con los negocios. Intentamos sentarnos con cada uno de los negocios de Sener e intentamos definir conjuntamente con ellos lo que llamamos los vectores de innovación. Es decir, oye, tu negocio X, ¿vale? El mobility o energy o qué sé, o espacio, ¿hacia dónde va el futuro, ¿no? Intentamos levantar la mirada y hacerles pensar a 3, 5, 10 años vista dónde tienen que enfocarse, ¿no? Entonces, definimos esos vectores, ¿no? Que básicamente son las grandes líneas de desarrollo o las grandes líneas en las que invertiremos nuestro presupuesto de innovación. Eso es lo primero que intentamos hacer, ¿no? Es decir, que es el negocio, conjuntamente con nosotros, el que define pues, qué territorio vamos a explorar, ¿no? O hacia dónde apuntar, ¿no? Y aquí pues tendríamos, qué sé, temas como, no sé, el hidrógeno, la eólica marina flotante, el vehículo conectado, todo el sector salud. Bueno, esos serían los macrovectores, ¿no? Y entonces eso lo que hay que ir haciendo es ir aterrizándolo a retos más concretos, ¿no? Es decir, dentro del hidrógeno, pues oye, ¿qué retos hay en el campo del hidrógeno y en el que Sener pueda aportar algo, evidentemente? Si Sener en ese entorno no está, pues no tiene sentido que sea un vector para nosotros, ¿no? Entonces, estos retos intentan, digamos que de alguna manera, ese vector, que es como muy amplio, intenta acotarlo un poco más, ¿no? Aterrizarlo un poco más. Oye, ¿cómo se podría mejorar los sistemas de generación de hidrógeno verde? Vale, pues eso es un reto un poco más concreto, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, pues una vez definidos estos retos, intentamos compartirlos, en este caso con toda la compañía, ¿vale? De forma abierta, y a veces también algunos retos los lanzamos fuera de la compañía para intentar encontrar ideas o soluciones o propuestas, ¿vale? Que den respuesta a estos retos, ¿vale? Y ahí nos puedes encontrar desde equipos técnicos de Sener, de una disciplina concreta, que pueda aportar una parte de solución a ese reto, o nos podemos encontrar, si lo compartimos fuera, una startup que pueda ayudarnos a resolver ese reto, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos en el proceso de armar una propuesta de proyecto de innovación, ¿no? Y esa propuesta de proyecto lo que tiene que hacer es dar respuesta a alguno de estos retos que hemos identificado, ¿vale? Por tanto, como al principio participa más negocio, pero llega un punto ya que el negocio pues lanza el reto y ahí ya sí que entra todo el espectro técnico, ¿no? Desde personas de Sener, startups, centros tecnológicos, universidades, y ahí empezamos a construir propuestas de proyecto, ¿vale? Y luego ya, bueno, podemos seguir, ¿eh? No sé si me estoy enrollando mucho. No, todo lo contrario. Sí, se necesita conocer, ¿no? Es decir, para ti es como siempre digo, el que está en un dominio, ¿no? Y lo trabaja día a día, lo tiene asentado, ¿no? Y lo conoce, y para él casi no es ya importante porque es su día a día, forma parte de su trabajo, ¿no? Y de cómo él entiende y que debe aportar valor a la compañía. Pero lógicamente los que no trabajamos en ese ámbito o nos pilla más digamos, de refilón, pues lógicamente el hablar con una persona, además eres el primero de esta serie de conversaciones que tenemos en Dive, que viene con ese rol no tan técnico, no tan vinculado a la pata más de data o de inteligencia artificial, que lógicamente también lo tocáis en Sener, en distintos ámbitos, pero sí nos gustaba también incorporar otras voces, ¿no? que están dentro de la industria y que son muy importantes y que ojalá tuviéramos más en este país, que apostaran, más compañías que apostaran de verdad por la innovación y aportar ese valor hacia la compañía, hacia la organización, hacia las personas que
que lo componen, pero no para nada, Óscar. Es algo muy enriquecedor el hecho de poder escucharlo de la mano de alguien que lo vive en su día a día y que lo está trabajando, ¿no? Y otra cosa que hablábamos estos días, creo que en algún mail que nos intercambiamos, hablábamos de la importancia del rol de las personas y algo has mencionado con anterioridad, pero por entrar un poco más en el detalle de cuán importante es para las organizaciones que esas personas de las que hablamos antes, ¿no? Que quizás ahora los jóvenes tienen otra visión, otros valores, que no tienen ni que ser mejores ni peores de los que tenían nuestros padres, nuestros abuelos o de los que tienen nuestra generación, y de la que puede tener la que está constituyendo mi hija Marta, que tiene, por ejemplo, 14 años, ¿no? ¿Cuán importante es para ti toda esa gestión del talento, de la cultura, de las personas, que además me decías que te ocupa parte de tu tiempo en tu día a día? Pues yo creo que las personas son, vamos, es nuestra materia prima, si hablamos en estos términos, ¿eh? O sea, son importantísimas. En una empresa, al menos en nuestro caso de servicios, ¿no? Que sí que producimos cosas, pero al final eso lo hacen personas. Entonces, necesitamos personas que estén motivadas, enchufadas y que tengan ese punto de inquietud, de creatividad, que hagan pues que los proyectos en los que estamos pues sean distintos a los que hacen otros, ¿no? Y por eso nos compren, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, para mí las personas son fundamentales y a mí siempre me ha gustado gestionar personas, ¿vale? Es complicado porque al final todos somos distintos y lo que funciona con uno, con el otro no funciona. Incluso la misma frase uno se lo puede tomar como algo motivador y el siguiente puede pensar que lo está regañando. Es así de curioso, pero eso es lo que lo hace, no sé si la palabra es divertido, pero lo hace entretenido, es un reto totalmente. Y al final, nosotros que trabajamos en los proyectos, la gente trabaja en equipo. También es muy importante definir muy bien el rol que tiene cada persona en cada proyecto, ¿no? Y eso no vale con definir el rol al principio del proyecto y olvidarse, sino que el proyecto tiene una vida y las cosas cambian, la vida de las personas cambia, y eso afecta al proyecto, ¿no? Con lo cual, gestionar personas es fundamental. De hecho, hace un rato venía de una reunión justamente hablando de un proyecto que tenemos en el que el problema principal es la gestión del ego, por decirlo así, de 3 personas del equipo, 3 personas importantes, ¿no? Más allá de lo técnico. Lo técnico, evidentemente, nos preocupa, tenemos que incorporar más gente al equipo. Sí, pero que eso ya está casi solucionado, ¿no? Es casi un commodity, esa parte. Correcto, sí, al final, oye, la parte técnica, pues ya la arreglaremos. Pero el conflicto o la relación entre estas 3 personas, que son además piezas clave del proyecto, o hacemos algo, que ese algo es lo que tenemos que decidir que hacemos, o no se va a arreglar, es peor. O sea, es al contrario, se va a ir a peor, ¿no? Si no hacemos algo activamente. Por tanto, eso, las personas es fundamental, es clave. De hecho, me acuerdo que nuestro antiguo presidente decía algo así que él cada día, cuando se iba a casa, pues pensaba que a ver si el día siguiente la gente vendría a trabajar, porque si no venía a trabajar no podía levantar la persiana, ¿no? Y se iba al traste, ¿no? Y tenía mucha razón. Eso, fíjate que ayer venía de Madrid de viaje por trabajo y venía escuchando un podcast en el coche, porque me tocó viajar en coche el martes temprano para irme a Madrid y volví ayer por la tarde. Que es el presidente, el fundador de una compañía, de un banco privado que se llama AIG, creo recordar que era. No me acuerdo ahora cómo se llama el dueño, vamos, el fundador. Pero hablaba un poco de esto que tú estás diciendo también, ¿no? Y de lo que decía el antiguo presidente de Sener. El hecho de que si no das valor a las personas lógicamente se van. Ya es a veces lógico que se vayan porque quieren progresar profesionalmente y a veces la compañía en la que estás no tienes la oportunidad de
de darles ese crecimiento, pero el hecho de que asegurarte, ¿no? de cuidar a esas personas para que puedan volver al día siguiente, ¿no? Que era lo que decía, que justo lo que tú acabas de decir también. Oye, más allá de esta importancia de las personas, ¿cómo estáis? Y por entrar un poco... Bueno, te iba a preguntar dos cosas. Una, si tenías un proyecto que nos puedas contar o que tengáis en la cabeza o que te gustaría a ti implementar dentro del área de innovación. No sé cuántas personas manejáis en el equipo. Y después un poco también quería preguntarte un poco cómo ves el futuro de estas nuevas tecnologías, como se denominan exponenciales, ¿no? Que al final tú tienes que decidir hacia dónde atacar con un presupuesto y, como decías antes, tenéis esos, digamos, esos listados, por simplificarlo, de oportunidades que vienen de negocio, que vienen de otros ámbitos para atacarlas. Pero cuando algo tan disruptivo como estamos viviendo en este caso como con la IA generativa, ¿no? Que todo el mundo habla de ella y ese hype tan grande que hay y que las empresas después quieren adoptar, pero a veces no es que no sepan, sino a veces tienen miedo, a veces no encuentran el caso de uso apropiado para ello, tienen miedo llegar tarde cuando al final, si lo haces bien y tomas una buena decisión, seguramente que no llegues tarde, sino que vas a optimizar el proceso, ¿no? de adopción de esa tecnología. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Perdona que son muchas preguntas en una, ¿eh? Sí, son muchas, pero, pero muy interesantes, la verdad. Lo estamos viviendo pues con una mezcla de inquietud, ¿no? y de expectación, ¿no? Es decir, inquietud en el sentido de que parece que siempre vamos tarde, ¿vale? Porque, al menos con la IA generativa, ¿no? Pasaría con otras cosas, pero esta es la que ahora, vamos, es la reina, ¿no? Y está en el punto álgido de la curva esa famosa de Gartner, ¿no? Tenemos esa inquietud de que todo lo que lees te da la sensación de que estamos yendo tarde, ¿no? Que todo el mundo está haciendo cosas, que vamos tarde, que no. Pero bueno, yo creo que al final cuando te paras a pensar y a ver realmente qué están haciendo otros, pues te das cuenta que tampoco vas tarde. Es decir, que nunca es tarde, ¿no? Es decir, que lo importante aquí es andar, ir caminando, ir haciendo cosas, evidentemente no pararse, porque hay una parte importante aquí de identificación de casos de uso, ¿no? Como decíamos, creo que hay una sensación, hay unas expectativas tan altas y hay mucho cuñadismo, que digo yo, ¿no? De personas que se piensan que dándole a un botón, pues el proyecto se va a hacer solo, se va a hacer solo. Que no tiene costes, no tiene costes asociados ese proyecto. Correcto, no, entonces, pero a mí me han vendido personas importantes de la compañía a decirme esto literalmente, ¿eh? Oye, que me ha contado un amigo de la empresa no sé cuál, que es que esto lo hace una máquina ya, le dan al botón y ellos no hacen nada. Yo no sabía si ponerte a reír o ponerte a llorar, ¿no? A ver cómo le cuentas a este hombre que o que le han engañado o que no ha entendido lo que me decía, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando continuamente. Entonces, la realidad es la que es. Hay mucho hype, hay mucho ruido, hay un montón de empresas diciéndote que te van a solucionar la vida, muy bien. Y luego está lo que la tecnología hace realmente, ¿no? Y hablo de IA generativa, ¿no? Porque la IA no generativa, eso es otra cosa, y hace años que la aplicamos y tenemos un montón de soluciones que aplican IA no generativa y que estamos vendiendo, ¿vale? Pero en la IA generativa creo que está en un punto que sí, que hace muchas cosas, pero hay que ver realmente en qué se puede aplicar, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que hicimos fue crear una iniciativa que se llama iLab, que está organizada pues, en paneles distintos, ¿no? Paneles de estrategia, identificación de casos de uso, paneles de desarrollo y de implementación de herramientas, un panel de formación, un panel de aspectos éticos y legales, etcétera, ¿vale? Y luego un panel de difusión, ¿no? De explicar lo que hacemos. Entonces, esto nos ha permitido, de alguna manera, intentar gobernar todo esto de la IA generativa, ¿no? De forma que todas las personas que quieran utilizar la IA generativa tengan, pues en este equipo de la ILA, un equipo de personas que les puedan ayudar, ¿no? Primero, a entender qué problema tienen,
asesorarle para ver qué soluciones ya existen o a ver si se tienen que hacer pruebas de concepto de casos de uso para ver si eso tiene sentido o si la IA generativa resuelve ese caso o no lo resuelve. Entonces, yo creo que esto de la IA nos ha venido muy bien para intentar gobernar todo esto, porque si no éramos todos como pollos sin cabeza. Yeah. Entonces ya hace casi un año que lo pusimos en marcha y creo que funciona muy bien. ¿Y eso es algo que depende de vosotros o depende de otra unidad dentro de Sener? Sí, depende. En este caso es una iniciativa que depende de innovación y de IT. Lógico. ¿Vale? Porque sí. Al menos aquí todo lo que suena raro o nuevo nos cae en los de innovación, cosa que ya está bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que después si lo quieres poner en... Fenomenal porque somos gente que nos va a la marcha, con lo cual nosotros encantados. Sí, pero para que funcione ese botón que decías antes que hay que pulsar para que las cosas arranquen, IT, ¿no? o tecnología, llámalo como quieras, lógicamente cobra un papel fundamental porque tiene que utilizar unos servidores o tiene que utilizar una cierta pasarela para que se conecten las distintas herramientas, funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente eso tiene su complejidad. Incluso a veces hay compañías que, mira, a nosotros nos ha pasado ahora en un caso que por, digamos, mejorar un poco, por ser más rápidos a la hora de implementar una solución, digamos, hemos hecho nosotros cierta parte del proyecto que en una medida tendría que haber recaído en el equipo de IT, pero bueno, como era una compañía, digamos, de capital no solamente español, sino extranjero, que estaba con oficinas centrales donde están, digamos, gestionadas estas cosas, por optimizar y ser rápidos, nosotros asumimos, entre comillas, también el riesgo de hacer cierta parte nuestra para que ellos solamente a través de un conector de API se pudieran coger lo que tenían que coger, básicamente, ¿no? Pero sí es verdad que IT ahí juega un papel primordial y fundamental. Te decía antes que no me has contestado, bueno, no me has contestado, no se te, como te dice muchas preguntas, pero el equipo, vuestro equipo, ¿cuántas personas trabajáis en Sener vinculadas a innovación? Vale, pues, a ver, el equipo de personas que se dedica a gestionar la innovación, ¿vale? Ahora mismo somos 5 personas. ¿Vale? Esto es gestión de la innovación, que es gestionar todo ese proceso de innovación desde los vectores hasta que tenemos proyectos concretos y hacemos el seguimiento de esos proyectos, ¿vale? Toda la parte de financiación, tanto de presupuesto interno como las ayudas externas, que esto requiere un tema administrativo. Mucha gente dedicada a esto, ¿vale? Toda la parte de nosotros llamamos ecosistema, es decir, todas las terceras partes o el resto de compañías con las que colaboramos, ¿no? Y aquí entran lo que decía antes, ¿no? Universidades, centros tecnológicos, otras empresas que en un caso pueden ser clientes, pero también pueden ser socios en un proyecto. Toda esta parte de ecosistema es importante cuidarla. Y luego hay otro bloque que le damos cultura de innovación, que aquí básicamente hacemos un montón de iniciativas, sobre todo internas, de ir haciendo que esto de la innovación vaya calando. Es decir, por ejemplo, tenemos un podcast desde hace 4 años, interno, ¿vale? Que cada 15 días pues sacamos un capítulo nuevo, ¿vale? Y eso pues, nos ha permitido pues, ir haciendo bastante difusión. Y tenemos más iniciativas, ¿eh? Tenemos vídeos de proyectos, organizamos cafés de innovación, hacemos un montón de cosas para hacer esta difusión. Este es el equipo que se dedica a gestionar la innovación, ¿vale? Pero luego hay un equipo que es el área digital, que a día de hoy cuelga de innovación también, ¿vale? En el que somos a día de hoy casi 50 personas, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es, tenemos un equipo de ejecución o de delivery de proyectos. Aquí tenemos data scientists, tenemos gente de front, de back, expertos en cloud, en infra, lo que sea. Y esta gente lo que hace es ejecutar los proyectos digitales pues que vamos contratando, ¿no? ¿Y qué contrata estos proyectos? Pues hay un equipo también que cuelga en este caso de mí, ¿no? Que hace desarrollo de negocio de soluciones digitales. Lo que hacen es acompañar a los negocios tradicionales a intentar ofrecer estas soluciones a sus clientes, ¿no? Porque los negocios tradicionales
pues están muy centrados en vender lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y en cambio, la parte más digital, que tiene un punto pues bastante diferencial, pues requiere de gente que sepa de eso, ¿no? Y que lo pueda desarrollar, hacer el desarrollo de negocio. Entonces, en este equipo de digital, pues somos casi en torno a 50 personas, ¿vale? Y luego, ya por acabar, hay otro hub, ¿no? Del área de energía, en el que tenemos a día de hoy unas 60 personas que también cuelgan de nuestra dirección, que están desarrollando estas líneas verdes, ¿no? Las líneas verdes de hidrógeno, eólica marina flotante, descarbonización de la industria. Y ahí lo que hicimos fue crear un área dedicada de personas a esto, ¿vale? Un poco para separarlas del resto de proyectos y asegurar dedicación de personas a estos proyectos que son clave para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final de innovación, pues tienes toda la parte de gestión, la parte digital y esta parte de desarrollos estratégicos que requieren personas dedicadas. No, muy interesante, lógicamente, esa estructura. Es un número ya de personas directas importante, y después, lógicamente, toda esa parte indirecta que ya has mencionado un par de veces del ecosistema, ¿no? De las universidades, los centros de investigación, equipos que hay de, lógicamente, externos. Ahí sumáis. Y luego, perdona, están todos los proyectos de innovación, que eso están repartidos por toda la compañía. Es decir, nosotros gestionamos, pues digamos a decir, ese portfolio, ¿no? Tenemos esa visión general, pero cuando se decide implementar un proyecto de innovación del área de mobility, pues se ponen personas de la empresa de mobility a hacer ese proyecto de innovación, ¿vale? Con su director de proyecto, con sus equipos, etcétera. Entonces, gente dedicada a innovar en CENER, el año pasado creo que había más de 1.000 personas. Ya son personas, 1.000. Ya son, sí, unas cuantas. Oye, y por ir terminando, Óscar, Julia, bueno, a mí me gusta mucho estos perfiles que son tan híbridos, ¿no? Que aglutinan tantas cosas, y además que yo creo que sois afortunados, o eres afortunado en este caso, porque estás viendo de manera además muy genérica, y participando en ese futuro que hablamos de la compañía a raíz de los proyectos de innovación. Pero si te tuvieras que proyectar, Óscar, hacia el futuro, ¿dónde te ves dentro de 2, 3, 4 años? Buena pregunta. Esa no estaba en el guión. ¿Dónde me veo o dónde me gustaría verme? Porque bueno, ¿dónde te gustaría verte? ¿Dónde te gustaría verte? Pues me gustaría verme en una piscina y que tenga ahí un robot que me haga todo el trabajo y bromas aparte. Pero sabes que no va a pasar. ¿Eres consciente de que no va a pasar eso? No, sé que no va a pasar y tampoco me gustaría, porque yo necesito hacer cosas. Pues la verdad es que... perdona que te interrumpa, te voy a interrumpir solo un momento, porque sí. No sé si escribes o escribías habitualmente en LinkedIn, porque lo que he visto de Óscar Julián los últimos meses es que eres más activo a la hora de difundir o de compartir cosas que ocurren, visiones que tienes. No sé si esto lo hacías antes, porque no he mirado hacia atrás mucho tiempo, pero es decir, también hay veces que a uno le apetece trasladar su experiencia a otros, ¿no? Y otra cosa que se me olvidó de comentar, que te sigues formando. O sea, eres una persona que hace poco acabas de hacer una formación en gestión del sector B2B, en ESADE en este caso, pero también has hecho otra formación en IS de dirección, ¿no? De ámbito directivo. Sí. Pero, es decir, ostras, yo creo que ahí también hay una cosa que explotar, ¿no? Eso te lo digo como persona que lo está consumiendo, ¿no? Que te leo, que te ve las publicaciones y son publicaciones interesantes, más allá de la gente que interactúe con eso, que a mí eso no me importa tanto el número, sino la calidad de lo que estoy consumiendo, ¿no? Sí, te cuento, ¿no? Sí, a ver, un poco te decía de mi juventud, ¿no? Que a mí me gustaba, aparte de las ciencias, me gustaban las letras, ¿no? A mí siempre me ha gustado leer y escribir, ¿no? Y de hecho, 2001, creo algo así, 2002, pues lancé un blog, ¿no? Que en ese momento no había.
porque me gustaba escribir, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado escribir, pero no por el hecho de escribir, sino que escribir creo que es una consecuencia de leer muchas cosas. Entonces, una necesidad de compartir aquello que he visto, ¿no? No por querer ser experto en nada, porque nunca me gusta posicionar como experto en nada, porque no me considero experto en nada, sino más yo veo cosas que creo que son interesantes, digo, pues voy a explicarlas, porque seguramente a otro también le podrá interesar, ¿no? Pero el hecho de escribir me ayuda mucho a ordenarme las ideas. De hecho, me obligo también a escribir, aparte que me gusta, me obligo a escribir sobre determinados temas porque también me obligan a pensar sobre aquel tema y estructurarme mentalmente. Entonces, el proceso de escritura es como una consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Y también me gusta preguntarme cosas. Es decir, si lees post que he escrito, verás que a veces pregunto más de lo que afirmo, ¿vale? Un poco por lo que decía antes, porque no me considero que tenga la verdad en nada. No creo que lo tenga mucha gente en el mundo, por cierto. Y tengo más dudas que respuestas, ¿no? Y por eso muchas veces me pregunto más cosas de las que respondo. Y un poco es eso, ¿no? Y la formación, pues sí, me gusta seguirme formando. En algún caso sí que su formación es más reglada, pero hay poco tiempo. Pero en otros casos es formación de cosas que leo o que me apunto a cursos que no están reglados y tal, pero sí, me gusta estar al día, ¿no? De un montón de cosas. Bueno, Óscar, pues lo primero agradecerte tu tiempo de mediodía, ya casi tarde de verano, de julio. Esperemos que ese robot que te dé la caipiriña, por decir una bebida en la piscina tomando el sol, bueno, lo haga de alguna manera, pero que no nos quite, lógicamente, la capacidad que tenemos los humanos, que va a estar por mucho tiempo. Yo no soy experto tampoco en nada, pero sí lo que te lleva a hablar con mucha gente y a interesarte por ciertas disciplinas, lógicamente te hace hablar con personas que tienen mucha más experiencia que tú y que han profundizado en el conocimiento mucho más que tú. Y en el caso de la IA, ¿no? Lo decías antes, la IA tradicional, por llamarlo de alguna manera, funciona y funciona muy bien y lleva muchos años funcionando en muchas disciplinas y en muchos sectores. Ahora nos toca lidiar con esta IA generativa que veremos dónde nos lleva, pero cuando la gente empieza a hablar de la IA general y de este concepto de que va a venir alguien y nos va... Bueno, ahí hay mucho por recorrer, muchísimo, y no lo decimos nosotros, ni tú ni yo, sino que lo dice gente que lógicamente tiene más conocimiento porque ha profundizado y ha estudiado mucho más en ello, ¿no? Así que, Óscar, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo y por acercarnos esa parte más personal / profesional que a mí también me gusta que se traten estas Dive Data Sessions, ¿no? El hecho de que conozcamos un poco más a la persona, más allá de toda la tecnología y todos los números y toda la programación y todas las novedades que pueda haber en el ámbito tecnológico, ¿no? Así que lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, Óscar, y seguro que tenemos la oportunidad de vernos o de conocernos en persona, que no nos conocemos en persona todavía. Por supuesto, gracias a ti, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, y además ya sabes que venía un poco asustado, ¿eh? Te decía que tenía ese síndrome del impostor porque me he escuchado algunos de los podcasts anteriores y había gente pues muy crack en todos los temas de los datos, ¿no? Entonces ya te dije, oye, si entramos mucho al barro, vamos, se me van a ver las costuras, ¿eh? Con lo cual yo creo que nos hemos mantenido a un nivel bueno, las costuras, no muy... Las costuras yo creo bajo. Que se nos ven a todos, en algún caso. Bueno, pero vamos, como te decía antes, como no me gusta sentar cátedra, porque no creo que esté aquí para esto, pues bueno, a este nivel que nos hemos quedado, vamos, fantástico. Muy bien, pues que tengas un buen jueves, un buen fin de semana que ya está ahí, y si te coges vacaciones dentro de poco, pues que las disfrutes, lógicamente, como a todos los que nos habéis estado escuchando en el directo y que después, lógicamente, nos escucharéis en el podcast que hacemos a través de estas conversaciones, que en este caso hoy hemos tenido con Óscar, que ha sido tan, yo creo, tan constructiva, ¿no? Por todo lo que ha vivido y sobre todo por esa constancia que ha tenido en la empresa
que en la que está, que es Sener, una gran empresa española y con sede en el País Vasco, creo recordar, ¿no, Óscar? Correcto, sí, la sede está en Guecho, sí, en Las Arenas. Sí. Muy bien, pues oye, un placer, gracias a todos los que habéis estado ahí abajo y Óscar, un fuerte abrazo. Venga, os dejo con la música. Venga, va, hasta luego, gracias.